Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película La Larga Marcha, o como se titula en versión original, The Long Walk. Hablamos en este caso de la adaptación de la novela de Stephen King, una más por supuesto, en este caso ya con su nombre real, no con un seudónimo, que ha llegado aquí a España justamente este fin de semana, así que pues ha llegado como un mes tarde o un mes y pico tarde más o menos, o sea que bueno, obviamente digamos que para todo lo que puede dar esta película, pues, como digo, o sea, la veo un poco a posteriori en sí, ¿no? Pero bueno, había que verla. Una adaptación que ha estado dirigida por Francis Lawrence, que es el director de las películas de los Juegos del Hambre, salvo la original, y otras películas como Soy Leyenda, y en cuyo reparto tenemos nombres como Cooper Hoffman como Ray, David Johnson como Peter, Charlie Plummer como Barkovich, Ben Wang como Hank, Judy Greer como Ginny, la madre de Ray, y por último Mark Hamill como el oficial supervisor de la marcha en cuestión. Como veis, un reparto bastante curioso y que incluye algunos nombres que yo al menos pues no los tenía muy ubicados, la verdad, y que cuenta esta historia ambientada en un mundo distópico en el que, bueno, ha habido una guerra y que en donde el gobierno de Estados Unidos, incluido en este caso o concretamente el ejército, pues en este caso como recompensa, ¿no? En una situación en la que pues, estén los ricos, los pobres, que es un poco más típica eso, pero que organizan esta marcha, la larga marcha, para en este caso dar la oportunidad a un grupo de 100 hombres en este caso, para aparte de reclutarles para el ejército, pues en este caso que se lleven también una recompensa y luego también les conceden un deseo, el que ellos quieran, como con las bolas de dragón, básicamente. Solamente que con las bolas no hay dinero. Antes de empezar os informo y os cuento que no me he leído la novela, así que voy a valorar la película como película en general, no ya como adaptación, así que eso ya os encargáis los que hayáis leído la novela de, en este caso, pues contad las ideas principales, si, bueno, obviamente si os gusta lo que es la novela o no, si habéis visto la película y pensáis que si es una buena adaptación, si es una mala adaptación. Y en todo caso, pues yo también aprovecho para avisaros y para decir esto al principio, que para quien quiera hablar con spoilers tanto de la película como de la novela, pues que marque con spoilers en mayúsculas, en grande, con espacio suficiente en el comentario para que la gente que baje a la caja de comentarios pues no se encuentre ningún spoiler, al menos que no haya visto la película o no se haya leído la novela también, por supuesto. Así que venga, vamos al lío, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Ya en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y bueno, pues hablando de lo que es la larga marcha, pues a ver, realmente como digo, no podéis valorar lo que es la película en sí, ¿no? Como adaptación, pues bueno, hablando de lo que es la cinta, realmente me ha gustado bastante. Me ha parecido una película introspectiva que ha querido centrarse, ¿no?, en el desarrollo de los personajes. Como digo, no sé si es así la novela. No sé si diré esto mucho, pero bueno, que amigos, a menos lo que me ha presentado la película es justamente lo que me ha transmitido, ¿no? Pero como digo, una película en la que tiene un montón de diálogos, de interacciones entre el grupo principal de personajes, entre el dúo protagonista en este caso formado, ¿no?, por los personajes de Ray y Peter, en este caso Cooper Hoffman y David Johnson, que ya aprovecho para decir que, bueno, obviamente son los personajes en los que más se centran, los que más desarrollo tienen, y por tanto, o sea, aparte de eso, sus interpretaciones son muy, muy buenas y pues son básicamente gran parte o casi prácticamente todo el corazón de la película en sí, ¿no? Pero como digo, así en general, lo que es la premisa y lo que ha sido el trabajo de los personajes, de su desarrollo, de la química entre los personajes en cuestión, entre los actores y también la crudeza, porque esta película también tiene partes bastante cruentas y bastante frías, porque es verdad que, como digo, a la hora de hacer cumplir las reglas, ¿no?, de esta competición, ¿no?, de la que al final es eso, esta marcha, esta larga marcha, es una competición de supervivencia y claro, al final
para contaros un poco todo lo que son las reglas, al menos las que explican en la película, pues básicamente son un grupo de 100 chicos que pues tienen que caminar por la carretera o por el camino que les marcan y tienen que sobrevivir a la misma, ¿no? O sea, que tienen que aguantar todo lo posible hasta que quede uno, ¿no? Y salga el ganador. Aparte de contaros, ¿no? Lo que consigue el ganador, pero también por contraparte, el resto de concursantes, digamos, de voluntarios, pues son aniquilados, son asesinados, les pegan un tiro en la cabeza, básicamente, y pues ahí está, digamos, parte, ¿no? de la crueldad y la frialdad que hay con todo esto, ¿no? Porque al final, también a la hora, ¿no? de crear esa dinámica entre los personajes de ese grupo, ¿no? de la larga marcha y sobre todo cuando el grupo se va reduciendo, pues claro, al final son un grupo de personas, ¿no? Que al final van a ser la primera y única vez que se van a ver, porque al final va a quedar uno. Salvo que la situación se desmadrase y que se rompiese la marcha en cuestión, pero en este caso, pues realmente lo ponen difícil al menos, pero obviamente hacen que, o sea, al final crean como como una pequeña familia, por así decirlo, se acaba convirtiendo en eso, yo creo. Y claro, pues al final te muestran también toda la decadencia, tanto física como mental, por las que pasan los personajes en esa situación, ¿no? Porque aguantan varios días. Concretamente aguantan 5 días o no sé si llega a una semana, ¿no? Creo que eran 5 días o una cosa así. Pero bueno, son un montón de kilómetros. Eran como 500 algo, ¿no? O 600 casi, ¿no? Más o menos, o algo así. A lo mejor me he quedado un poco corto, ¿no? Pero eran un montón de kilómetros. Y claro, pues obviamente en la película te presentan situaciones, pues bueno, naturales, ¿no? Por las que podemos pasar los seres humanos para nuestra propia supervivencia, ¿no? Porque como digo, lo que es el cansancio, ¿no? Que uno puede sentir o que una persona puede sentir, aparte de físico, pues también puede ser mental, ¿no? Y que la parte mental también afecte al físico y viceversa, ¿no? Así que realmente ese apartado, ¿no? De mostrar ese cansancio y esa decadencia hacia los personajes, pues sí que me ha gustado bastante, porque como digo, han creado algunas situaciones tensas, ¿no? Cuando se han ido desquitando de algunos miembros de esa marcha, ¿no? O sea, cuando se iba reduciendo el número, encima. Claro, obviamente, como digo, la película hace tanto énfasis, ¿no? En los personajes, en el desarrollo, en que en presentarnos unos personajes en los que, vamos, que tienen muy buena química, que se hacen amigos en la propia marcha y luego piensas en lo triste que puede acabar, la situación triste en la que puede acabar todo, porque como digo, es una situación de supervivencia que es algo que se radicase de alguna manera, pues se tendría que cumplir, ¿no? Entonces te crean todo eso para que obviamente te encariñes de los personajes y que pues luego te presentan, como digo, situaciones jodidas para esos personajes y pues no. Vamos, depende un poco del efecto que cause en cada persona, ¿no? Pero a mí en particular, pues sí que he conseguido empatizar con el grupo de personajes, con los mosqueteros, ¿no? Como se llaman ahí en la película. Y sí que han conseguido que les tenga cariño, que empatice con ellos y que luego pues hay situaciones con esos personajes jodidas y pues hacen que sí, lo pase mal, básicamente. Luego, como he dicho, me han gustado, o sea, obviamente algunas la he destacado más que otras, pero las interpretaciones del reparto, de los personajes que tienen su rol, que tienen su parte en la historia y en la película, no sé qué, realmente como todos tienen su parte y en este caso las interpretan y las muestran de manera impoluta en ese sentido, pues al final, como digo, te crean una dinámica en esa marcha, pues que, bueno, realmente a mí al menos sí que me mantenía atento, ¿no? Me mantenía al menos interesado, ¿no? En cómo se iba a desarrollar la situación, de cuál iba a ser la próxima víctima, digamos, ¿no? Cuál iba a ser el próximo en caer, ¿no? O sea, que por esa parte de la película, en un tipo de narrativa así, o un tipo de historia de este estilo, pues sí que si funciona por esa parte, sí que te puede acabar enganchando, ¿no? También es verdad que obviamente o sea, yo al menos, ¿no? O vamos, todas las personas que al menos vivimos en España, ¿no? Y que hemos visto la película ahora, cuando se ha estrenado, pues claro, tenemos ese hándicap, ¿no? De que, al menos los que seguimos más esto, pues claro, obviamente al haberse estrenado con una diferencia de tiempo notoria, pues claro, te encuentras con los comentarios, con opiniones, con las reviews y con lo que ha sido el recorrido general de la película en sí, ¿no? Y claro, pues yo, por ejemplo, he estado encontrándome con opiniones, con reviews que obviamente, bueno, es verdad que es una película que
realmente ha convencido bastante. Obviamente no ha sido, no es tratada, ¿no?, como una obra maestra ni nada por el estilo. La crítica sí que le ha gustado bastante en general, pero luego al público pues más o menos por ahí, un poquito menos, pero más o menos por los mismos derroteros. Pero como digo, también he leído opiniones más negativas o con, bueno, con puntos, ¿no?, o apartados un poco más, eso, más criticables. Y uno de los apartados más criticables con esta película ha sido el ritmo, ¿no? Porque es verdad que esta película tiene un ritmo como de montaña rusa, ¿no? Porque tiene momentos en los que la tensión y los que el drama, ¿no?, que viven los personajes, pues se siente más. Y luego más momentos más valle o más de diálogos o de desarrollo de personajes que para mí al menos ayudan a que los momentos más dramáticos y más tensos funcionen mejor, ¿no? Y que tengan más potencia y que te importen más, ¿no? Por supuesto. Así que, como digo, hay momentos más tranquilos, de diálogos, de dinámica, de química entre los personajes, ¿no? Interacciones pues, y también te plantean cuestiones, ¿no?, sobre en ese mundo distópico con el ejército y el poder que tiene el ejército de Estados Unidos o, bueno, Estados Unidos en general, y por las situaciones también que pasan los personajes y, bueno, muchos detalles y muchos matices también, por supuesto. Pero, como digo, puede ser. No es una película dinámica, no es una película que te tenga en constante tensión, ¿no?, todo el rato. Como digo, tienes momentos más tranquilos, ¿no?, para desarrollarte cosas. Y, pues aparte, sí que puedo entender que para una persona que quiera una película más movidita, por así decirlo, pues entiendo que esta película pues le tenga. Que la encuentre un poco aburrida en algunas partes, ¿eh? Luego hay otras que son más cañeras y realmente molan, ¿no? Pero la verdad que, como digo, tiene esos momentos valle en la zona central, más o menos, en la parte central, mejor dicho, y ahí se nota un poco más, ¿no? O sea, una pequeña decaída de ritmo, digamos, ¿no? O al principio del último tercio, diría yo, más o menos. Para ya luego la recta final pegar más fuerte, ¿no? Como digo, yo por mi parte no he notado una decaída tan grande de ritmo. Sí que puede haber alguna pequeña, pero no es algo que sea peyorativo, no es algo que no me haya aportado, porque tú puedes hacer un momento valle, tú puedes meter una parte un poquito más de desarrollo y meter alguna cosilla de más acción, por así decirlo, o para que la película sea tenga un poco más de ritmo, más dinámica, poquito más de dinámica. Y luego, si lo complementas bien con momentos valle que aporten a la historia, a los personajes, que para mí es lo que hace esta película, pues al menos para mí la forma de hacerlo es correcta. Luego, como digo, esta película tiene muchos tintes dramáticos y me ha gustado mucho cómo se han tratado, porque es una situación bastante jodida, ¿no?, por varias partes, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a la madre de Ray, ¿no?, que luego en la propia familia, pues, también han tenido su situación. Luego ve la madre ve Ginny, ¿no?, que su hijo, pues, ha decidido, ¿no?, realmente se presenta voluntario, ¿no? Porque la gente, bueno, realmente los chicos, no es que el ejército les haya obligado, ¿no?, a los chicos, ¿no?, del grupo de la marcha a competir, ¿no?, entre ellos, a unirse, ¿no?, a la larga marcha, sino que son ellos, como digo, los que se presentan voluntarios, ¿no? Pero bueno, claro, obviamente por la parte de la madre o desde la perspectiva de la madre, pues obviamente es un momento, es una decisión que le duele mucho, ¿no? Porque claro, no sabe qué va a pasar con él. Y aparte, bueno, sí que sabe qué va a pasar con él y obviamente el porcentaje de que gane es pequeño y de que le muera, que es lo contrario, pues es muy grande, ¿no? Pero luego también entre los personajes, ¿no?, cuando se van contando sus historias y luego pues ya vemos las situaciones jodidas, ¿no?, como lo llamo yo, pues también se crea ahí momentos más tensos, más dramáticos, ¿no?, en las que, claro, al final como al menos los miembros de ese grupo, ¿no?, que son buenos, ¿no?, que también, incluso aunque estén compitiendo entre ellos, que también es uno de los mensajes de la película, pues se intentan ayudar, se llevan bien, ¿no? Aprovechan ese tiempo que pasan juntos para decirse cosas, para preguntarse cosas. Realmente esa dinámica en sí me ha gustado bastante entre esos personajes y luego incluso con otros, ¿no?, que son de distinto palo, digamos. Como digo, también incluso porque claro, en este grupo también te mete, por ejemplo, a un chico que tampoco conocemos su historia como tal, ni cómo, vamos, ni lo que es su trasfondo en sí, ¿no? Pero como digo, de primeras, durante casi toda la película realmente le ponen la etiqueta, ¿no?, de personaje, no decir bully, pero bueno, que da por culo, básicamente, que da por saco, y luego también le pegan bueno, le dan como hay un momento un poco más de redención, digamos, también, ¿no? O sea que, bueno,
Pues aparte, al final también eso tiene que ver, ¿no? Con el mensaje que yo creo que quiere dejar la película de que, en este caso, lo que es la propia marcha en sí, pues es como un camino de la vida en la que te vas cruzando con gente y que lo que es la parte, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Que más tiene que, la que tendría que sobresalir por encima del resto es la bondad, ¿no? Y la cooperación entre cada ser humano, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Ahí está un poco la metáfora creo que se puede extraer de la película y me imagino que también de la novela. Independientemente de la raza que también seas, por supuesto, que haya esa unión, ¿no? También entre los seres humanos para seguir adelante, ¿no? Para hacer que el mundo siga adelante, ¿no? Y que la vida de por sí, ¿no? Siga adelante. Porque al final la marcha es esa, ¿no? Para seguir para adelante hasta que uno quede. Y claro, ahí está también o sea, una de las cosas que me han gustado dentro de esa metáfora, ¿no? Incluso de manera totalmente notoria, ¿no? Con respecto, ¿no? A las razas de los personajes, ¿no? Que deciden meter en la película porque meten personajes blancos, personajes negros, un personaje en este caso de origen asiático, ¿no? Un chino en este caso, y también un chico también de origen nativoamericano, ¿no? Así que, pues, como digo, meten gente de distintas razas. Y claro, pues justamente la mayoría de ellos al menos, luego ya como digo, cuando van quedando menos, pues al final sí que se acaban entendiendo más, pero al mostrar tantas razas étnicas, ¿no? Tantas etnias, pues claro, al final es como que meten también ese mensaje interno de unión entre las razas y entre los seres humanos, ¿no? Y encima bueno, que obviamente hay algunos personajes que toman, bueno, decisiones más drásticas, ¿no? Ya o sea, como gesto de revolución, por así decirlo, o como intento de revolución. Obviamente la situación, como digo, para revolucionarse es complicada, pero bueno, lo intentan, ¿no? Luchan y en este caso pues se dejan por el camino justo por luchar por lo que ellos creen y no por lo que les ordena un gobierno y un ejército, ¿no? Un organismo de poder, como digo. Y luego también hablando, o sea, aparte de las cosas buenas que tiene, que me funcionan, pero también tiene sus cosas, bueno, tiene sus cosas típicas que no voy a decir que son malas, bueno, o que no hacen que todo sea redondo, porque obviamente la película tiene sus conveniencias y tiene sus concesiones narrativas, ¿no? Para algunos personajes. Pues aparte, la película en gran medida pues se puede hacer predecible en ese sentido, ¿no? De pensar en quién queda atrás y quién sigue. Pues aparte sí que en gran parte lo podemos imaginar. Pero llegando a la parte final, que es justamente la parte que o sea, es curioso porque es una parte que me choca mucho y que no sé, o sea, ahora mismo podría decir que no me ha gustado, pero tienes gracia porque es un final que es muy Stephen King, yo creo. Yo creo que es un final muy de novela de Stephen King, la verdad, porque es como un final que choca mucho con lo que se ha visto anteriormente, queda un poco inconcluso y como que le faltan detalles de por medio, ¿no? O como que no está del todo bien explicado en sí, ¿no? Y le ha pasado mucho a Stephen King eso, justamente, ¿no? O sea, que en sus finales. O sea, que no sé si eso, o sea, para la película no me parece positivo, concretamente, que me parece un poquito más ahí, que es una parte, ¿no? Que al chocarme demasiado, pues no me ha acabado gustando, ¿no? O no es algo que me esperaba. Entonces ahí no sé si tengo un poco de dicotomía, un poco de dilema ahí, porque no sé si declarar eso como algo positivo, el hecho de tener un final chocante y que no me esperaba así, o como algo negativo, la verdad. Porque es verdad que al chocarme algo tanto es complicado, no, o sea, es arriesgado, pero depende de cómo lo hagas, te sale bien, te puede salir bien o mal, o puedes dejar al espectador con una última sensación más positiva que negativa, ¿no? Si lo haces reflexionar un poco, ¿no? Hay cosas del final que me gusta para que te dejen pensar un poco, ¿no? Para reflexionar en lo que el último mensaje que te ha dejado, que te han querido dejar en la película, pero la forma de llevarlo no. Creo que ahí están, como digo, siempre están la clave, en muchas cosas están en las formas, ¿no? Así que, por la parte de cómo han llevado ese final, ¿no? Esa conclusión, hay cosas que obviamente han tenido su efecto, pero justamente la última parte del final, lo que es el final en sí, la conclusión, es como ha sido algo muy brusco. No quiero revelar detalles porque obviamente es el final y
ya sería contar todo o cómo se resuelve todo, pero como digo, a mí particularmente, sin haber leído la novela, no sé, como digo, si termina así la novela y bueno, también hablando, ¿no?, de los temas, mensajes que está comentando anteriormente, no sé si son los mismos, si estoy acertando, ¿no?, con los mensajes y temas que se tocan en la novela, los que quiere transmitir la novela, pero como digo, al menos al final de la película sí que me ha dejado un poco trastocado por lo que en gran parte habíamos visto antes y por lo cómo o sea, pensando un poco en la idea o en el origen de eso, ¿no? Por así decirlo. Ya sé que no me vas a entender, o sea, que no, o sea, al menos los que no habéis visto la película, pues os estáis quedando igual, pero bueno, que al menos que sepáis, que al menos a mí, o sea, cuando la veáis, porque al menos, como siempre digo, ¿no? Al menos os recomiendo, dar una oportunidad a las cosas, en este caso también a esta película, para también saber en este caso vuestra opinión sobre el final. A lo mejor tenéis otro punto de vista que yo. Pero justamente es la parte que más me ha chocado y que me ha dejado con un sabor un poco más agridulce, porque obviamente es el final, es la conclusión y siempre es importante cerrar de manera convincente las historias, ¿no? O sea, pueden pueden ser más claros, pueden dejarte reflexionando, ¿no? Que eso en parte creo que sí que es así, o sea, te deja reflexionando, pero por otra parte, si no desarrollas bien, ¿no?, ese final y por qué se ha llegado a ese final, pues te deja el final un poco cojo. Entonces a mí creo que es lo que me va a pasar lo que me pasa ahora mismo con el final. Como digo, ahí sí que tengo mucho interés en saber cómo es bueno, que yo me leeré la novela. O sea, que obviamente le daré la oportunidad a ver, como digo, no sé si pediros. Bueno, sí, realmente lo he pedido, ¿no? Que justamente dejéis ahí al final, o sea, en los comentarios el final, ¿no?, de la novela, pero bueno, realmente no creo que. O sea, yo al menos no creo que lo lea, realmente, porque como digo, si voy a leer la novela, pues obviamente al menos quiero al menos experimentar y leer lo que sale en la novela sin entrarme en nada tampoco, ¿no? Pero bueno, esto es también como he dicho antes, ¿no? Al principio, que si queréis hablar con spoilers, pues hacedlo, pero marcadlo todo bien, como digo. Y luego, pues para la gente que no les importen los spoilers o que quieran ver opiniones de otra gente ahí con spoilers, pues que vaya ahí a la caja de comentarios que ahí tienen esa libertad, ¿no? Pero bueno, cambiamos por mi parte, pues no, los comentarios con spoilers de la novela no los voy a leer. Los de la película, por supuesto, sí, pero bueno, si ya entran detalles de la novela, pues no, porque en este caso la voy a leer. Así que, bueno, pues, o sea, es un poco complicado, porque, como digo, sí que admito que es un final arriesgado, independientemente de si es el mismo final de la novela o no, pero es raro. O sea, sí que me choca mucho y como que no tiene mucho detalle, no tiene mucho. Como que choca mucho con el mensaje que te estaban insertando con los personajes en la película, ¿no? Entonces ya me hace un poco pensar de por qué has decidido hacer eso, de por qué has marcado a algunos personajes de cierta manera para luego hacerlos cambiar tanto. Bueno, en este caso pasa con un personaje en concreto, pero aún así, pues digamos que no, o sea, a pesar de ese final y a pesar de las cosas más negativas que para mí pueda tener esta película, pues realmente destaco mucho sus cosas positivas, sus virtudes, porque las tiene, y pues han hecho que esté integrado en la película, como digo, hasta ese final más chocante, pero en lo que es la inmersión en la propia historia de los personajes, en su desarrollo, en sus historias, como digo, en esos mensajes, ¿no? También que también han querido meter en la película, ¿no? Sobre la situación que tienen alrededor y de lo que son las propias reacciones humanas, ¿no? Que podemos también sacar, ¿no?, a través de esta película. Como me parece que está bien, o sea, me parece que es una película que, vamos, que realmente creo que se deja ver y que creo que puede ser interesante al menos también para algunas cuestiones y para, bueno, preguntas, ¿no? Y cosas que, bueno, que podemos pensar o valorar en cualquier momento, ¿no? O sea, que al final son cosas relacionadas tanto con los seres humanos como con otras personas, como o sea, de cosas relacionadas con otras personas como para con nosotros mismos incluso. O al menos así lo saco yo, ¿no? Eso es mi lectura. Así que nada, frikos y friqueras, pues hasta aquí mi review sin spoilers de La Larga Marcha. Así que pues bueno, ya para finalizar, voy a dar mi nota final y, como digo, ese final chocante, pues al final, ¿no? La redundancia, pues tiene su importancia, bastante importancia, pues antes hace que también la nota también haya bajado para mí, pero bueno, yo le voy a poner un 7. Al final creo que es una película notable en general, a pesar de ese final que al menos me ha dejado descolocado. Al final es algo muy personal. O sea, no sé si
No sé si el final también si también dejó ese final de manera descolocada a la gente cuando se estrenó, no lo sé. Pero justamente, como digo, un 7 sobre 10, ¿vale? Para la nota final, pero en este caso ya, como ya tenéis ya lo que es la crítica cerrada, pues en este caso, con estas cuestiones que os estoy diciendo del final y de cosas también de la novela y demás, pero bueno, en este caso sí que más que nunca dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta película, sobre La larga marcha. Como digo, tanto si sois lectores como, o sea, si os habéis leído la novela, tanto si habéis visto solamente la película como yo, si no sabéis nada. Si os ha gustado, los que habéis leído la novela, si os ha gustado la película como adaptación, si no, bueno, vuestro punto de vista al respecto. Y para la gente que haya visto la película, ¿vale? O que también haya leído la novela y que haya visto la película también, por supuesto, decidme, o sea, intentar incidir un poco o darle importancia a decirme qué os ha parecido el final. Porque obviamente también el punto de vista es diferente porque obviamente los lectores y los no lectores pues estamos en condiciones distintas, ¿no? Pero tengo mucha curiosidad por saber cómo habéis recibido el final, porque no sé si soy yo que estoy loco o si no he pillado cosas, si me han faltado detalles, o sea, si me he perdido detalles o algo así. Puede que también, o sea, también puede pasar, ¿no? Y lo admitiría sin problema y no pasa nada, pero al menos por lo que es la sensación que me ha dejado al final es ese. Todo lo que he estado explicando, lo que está exponiendo es ese. O sea que ya sé que soy totalmente honesto. Pero como digo, sí que me gustaría saber más que nunca vuestra opinión, por supuesto, también de la película en general, pero también de ese final para saber cómo os ha dejado. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones. Y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.